Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte. Y estamos hablando sobre Mesopotamia. Hablemos de la representación de animales y seres híbridos en el arte mesopotámico. Desde época protodinástica son muy frecuentes las representaciones zoomorfas. Estas esculturas no estaban limitadas por una convención estricta como en las figuras humanas. La representación animal es más fiel a la naturaleza y goza de una libertad expresiva que contrasta con las figuras humanas. En las esculturas de animales no se pretende que la representación sustituya a la realidad. Se puede, por lo tanto, llegar a plasmar lo anecdótico o captar un instante concreto, en definitiva, un cierto dinamismo o expresión de movimiento. Se creó también un bestiario poblado de seres imaginarios sin ninguna relación con la realidad. Todas las representaciones que tienen que ver con lo sobrenatural reproducen formas monstruosas y fantásticas que misturan rasgos humanos y animales. El resultado es una figura híbrida. El aspecto de ser irreal se consigue asociando elementos heterogéneos, como se expresa en numerosas esculturas del tercer milenio a.C., que representan bovinos recostados con barbas y cabelleras humanas y la cabeza girada hacia el espectador. La representación de seres fantásticos se ha interpretado en relación con la necesidad humana de apropiarse de atributos animales a fin de establecer comunicación con los poderes de la naturaleza. Esta tradición original de Mesopotamia se transmitió a Egipto y también al Mediterráneo oriental, perpetuándose hasta el arte medieval europeo. Estas figuras suelen presentar dos tipologías concretas. Pueden combinar rasgos de diferentes animales. El resultado es un ser compuesto en el que la acumulación de atributos animales simboliza el máximo poder. Este tipo de figura se utiliza, por tanto, en la representación de divinidades. Entre ellos es importante el águila, con cabeza de leona, la diosa Ndugu, que simboliza el destino, como muestra un relieve en bronce del Museo Británico de Londres, tercer milenio a.C., en el que la diosa sujeta con sus garras dos ciervos. El otro tipo de combinación híbrida se elabora a partir de un animal con rasgos humanos, como el hombre pez, el hombre escorpión o el hombre toro. Estas esculturas simbolizan espíritus protectores, guardianes del hombre frente a lo maligno. Sus realizaciones más espectaculares se dispusieron en las puertas de los palacios asirios, en altos relieves de piedra. De la escultura en Sumer y Akkad hemos de decir que en las piezas procedentes del templo del Tel Asmar, conservadas en el Museo de Irak y en la Universidad de Chicago, se acentúan los volúmenes inscritos en cilindros o triángulos, como las faldas, que son conos lisos, o los torsos, semejantes a triángulos con antebrazos también cónicos. Incluso los rasgos de la cabeza, nariz, boca, orejas y pelo se reducen a formas triangulares. El estilo de los talleres de Mari se caracteriza por describir los pormenores de la figura con un tratamiento que recuerda las delicadas incisiones sobre la arcilla blanda y por la creación de unos volúmenes dúctiles. Este efecto plástico se consigue mediante el cincelado de los detalles. De este modo el rostro plasma unos labios sonrientes y el mentón está diferenciado. Muestras representativas son los retratos del intendente Big Il o del rey Lugal Gillas-Salse, ambos en el Museo del Louvre, París. Personajes orantes con barba y una actitud beatífica, complaciente. Todos los detalles se describen a la perfección, sobre todo en la indumentaria, que consiste en unos faldones de lana de cordero con los vellones cincelados de uno en uno, o los mechones de la barba incisos con las puntas rizadas primorosamente. Los brazos están moldeados suavemente, insinuando la musculatura. En general, las formas han perdido dureza y muestran una clara tendencia hacia la redondez. Durante el periodo acadio se produce un cambio de orientación en el arte, ya que el interés se centra en reafirmar la monarquía más que manifestar devoción hacia las divinidades. No obstante, se mantuvieron las tradiciones sumerias, pero han quedado escasas muestras y no se pueden establecer demasiadas comparaciones. Una cabeza de bronce procedente de Nínive, en el Museo de Irak, en Bagdad, plasma la nueva utilidad de la producción artística y la calidad que alcanzaron los orfebres acadios. Esta cabeza de bronce representa a un monarca, con los característicos rasgos semíticos, larga barba rizada y pelo recogido en un moño. Se trata de un verdadero retrato en el que se han abandonado las geometrías sumerias para reflejar con detalle las características del rostro, nariz aguileña, labios perfectamente perfilados y ojos inscritos en la órbita ocular. La barba está también descrita con minuciosidad en cada uno de los rizos cortos y largos que la componen, al igual que ocurre en el trenzado del pelo. Hablemos de las estatuas de Gudea.
A finales del tercer milenio, la ciudad de Lagash, actual Tello, conoció un periodo de gran actividad artística que ha legado una de las tendencias más sombrías de toda la escultura de la antigüedad. Son piezas que no tendrían continuidad en etapas posteriores, lo que las hace aún más valiosas. En una época dominada por el caos del dominio Guti, el gobernador Gudea reconstruyó los templos e impulsó el arte. Se conservan una treintena de estatuas suyas, de las que hay numerosos ejemplares en el Museo del Louvre de París. Son retratos realizados en rocas volcánicas, la mayoría de ellas en diorita, y cuidadosamente pulidas. Las esculturas estaban destinadas al templo dedicado al dios Ningirsu, en actitud de permanente plegaria. Las inscripciones del manto recogen algunos ruegos: soy el pastor amado por mi rey, ojalá mi vida sea prolongada. Todas las figuras mantienen la misma posición, sentadas o de pie, con las manos cruzadas sobre el pecho sujetando un vaso manante, en actitud solemne. El cuerpo está cubierto por un sencillo manto que deja al descubierto el hombro izquierdo, mostrando una musculatura vigorosa, los pies en paralelo e incisos, con los dedos delicadamente moldeados, no se separan de la masa pétrea. En algunas esculturas la cabeza está cubierta por un turbante decorado con minúsculas espirales. La expresión se concentra en el rostro, que emana serenidad y fortaleza. La composición de estas esculturas, estén de pie o sentadas, tiende a una simplificación de los volúmenes con los ángulos rebajados para evitar aristas vivas, acentuando por lo tanto la redondez de los perfiles. Todo apunta hacia una estilización que mantiene al individuo en una actitud de contenida fortaleza. Las manos resultan muy expresivas, parecen implorar una ayuda serena y están detalladas por un dibujo inciso que delinea cada una de las uñas. Algunas partes del rostro, como las cejas y los labios, también están descritas minuciosamente mediante incisiones. De la escultura semita diremos que la invasión semita de pueblos amorreos provenientes del oeste originó un arte sincrético basado en la tradición sumeria existente. Las estatuas conocidas proceden de la ciudad de Mari, que tuvo su máximo esplendor en esta época bajo el impulso de la actividad comercial. Son representaciones de los gobernadores, con los rasgos propios de las etnias semíticas, provistos de larga barba y cabellera. De los ejemplares que se conserva, se pueden contrastar dos opciones plásticas. Una estaría representada por la figura de Istub Ilul, de 1,52 metros, que se conserva en el Museo de Alepo, en Siria, y recibe un tratamiento similar a las estatuas de Gudea. Esta presenta, por lo tanto, una simplificación de volúmenes, con el manto que cae absolutamente rígido y oculta cualquier insinuación anatómica. El detalle se reserva para el tratamiento minucioso de la barba. A diferencia de esta, la estatua del gobernador Puzur İsatar, conservada en el Museo de Estambul, Turquía, combina la sobriedad de algunas partes del cuerpo, hombros y brazos, con la riqueza ornamental de la túnica, trabajada minuciosamente en cada detalle. Otras estatuas femeninas de piedra caliza procedentes del Palacio de Mari presentan a diosas portadoras del atributo divino, que aparecen singularmente ataviadas con cascos y cornamentas. Una de ellas es portadora de un vaso surtidor que estaba conectado con una cañería y permitía la salida de agua. Los volúmenes están tratados reflejando la ductilidad propia de la arcilla más que de la piedra. Ello se puede apreciar en el cabello y en los pliegues horizontales que recorren el vestido hasta los pies, ambos plasmados con detalle y realizados en trazos finísimos. De la etapa del dominio de Babilonia no se han conservado piezas escultóricas de gran tamaño. Sin embargo, una cabeza de granito, procedente de Susa y conservada en el Museo del Louvre, en París, se ha interpretado como una representación del rey Hammurabi, en la que contrasta la combinación de incisiones sueltas en el bigote con la rigidez de la barba, plasmada por otra parte de un modo muy convencional. Los posteriores periodos históricos de Mesopotamia no dieron frutos significativos en escultura, pues tanto los casitas como los elamitas utilizaron con mayor profusión otros medios expresivos como el barro cocido y vidriado o también el bronce. De la escultura asiria diremos que los asirios emplearon la decoración en bajorrelieve pero apenas utilizaron escultura exenta. La representación de los relieves se adecuaba más a su espíritu bélico, ya que les permitía dejar constancia de los triunfos de sus campañas guerreras. Las escasas figuras de soberanos asirios que se conservan no tienen personalidad y se reducen a formas cilíndricas, en las que destacan los detalles de las vestiduras y los emblemas reales, tal como se aprecia en la estatua de Nasirpal II, conservada en el Museo Británico de Londres. En esta estatua, ningún rasgo sobresale de su estructura cilíndrica, presentando una inmovilidad e hieratismo total. La figura se encuentra cubierta por una túnica que le llega hasta los pies y oculta al cuerpo por completo. La cabeza, por su parte, está también caracterizada por la simetría de la barba y la cabellera, que cae a ambos lados de un rostro inmutable.
Hablemos de los Iyamasu, los guardianes de los templos asirios. Los asirios situaron esculturas flanqueando las puertas de los palacios. Estas esculturas se denominaban Iyamasu. Se trata de seres zoomorfos con cabeza humana. En realidad son más cuerpos en relieve que esculturas de bulto redondo, ya que no existe una separación total entre la figura y la piedra, pues son bloques pétreos rectangulares de enormes dimensiones. A diferencia de los relieves, estas figuras tienen una clara conexión con el mundo exterior a través de la mirada, ya que intentan impresionar al visitante imponiendo su presencia colosal. Los toros alados del Palacio de Jossabat, que se conservan en el Museo del Louvre de París, datan del siglo VIII a.C. Son colosos, con 5 patas, por eso pueden contemplarse desde un punto de vista frontal y lateral. En la cabeza portan la tiara con la cornamenta, símbolo de la divinidad. Su función era simbólica, pues custodiaban la entrada al palacio. El toro asirio recoge la tradición sumeria que asociaba el animal con el dios lunar, Sin. Este fertilizaba la tierra con sus rayos nocturnos, la barba se asociaba con la inteligencia. Y de los relieves mesopotámicos, hablemos de las placas perforadas. El relieve fue muy utilizado desde la protohistoria con una función narrativa. Presenta una gran variedad de arquetipos con muy diferentes fórmulas iconográficas que muestran escenas de carácter simbólico como los banquetes, celebración de la boda entre Tamuz e Inanna, o las hazañas guerreras de los primeros héroes míticos. La representación de la figura se rige por convenciones formales muy similares a las que se aplican en el relieve egipcio. Se conjuga cada una de las partes del cuerpo que resultan más expresivas alternando el punto de vista de frente y de perfil. En realidad no se unifican las figuras en un conjunto, sino que cada una se representa aislada, con proporciones que se establecen en función de la categoría social del individuo y sin plasmar profundidad espacial. Las escenas se organizan en frisos occidentales superpuestos, separados por líneas. Los relieves de las primeras épocas sumerias expresan una enorme vitalidad mediante la representación del movimiento. Las figuras resaltan del fondo, que actúa como un plano neutro, permitiendo su distribución como se aprecia en numerosos objetos de uso cotidiano. En una vasija de caliza del periodo de Uruk III se representa una lucha entre un toro y un león. Este tiene una cabeza labrada, casi en bulto redondo, con un volumen que sobresale del fondo, por lo que crea un fuerte contraste. De esta etapa existen numerosas muestras de vasijas de piedra tallada, con un relieve tan acusado que las formas parecen independizarse del fondo. Sin embargo, estos rasgos no tuvieron continuidad y posteriormente se impuso el bajo relieve con figuras incisas, tal como se puede apreciar en el vaso de Uruk, en el Museo de Irak, en Bagdad. En este vaso se representa la celebración del Festival de Inanna. Está dividido en registros, que aumentan de tamaño desde abajo hacia arriba, para establecer una jerarquía de importancia en los motivos figurados. Los dos registros inferiores representan plantas y animales, elementos de la naturaleza, y el siguiente plasma a los portadores de las ofrendas. En la escena del registro superior, situada junto a la boca del vaso, se trata por lo tanto de la escena más ancha, se repite la procesión con las ofrendas ante el templo de la diosa Inanna. Y de las placas perforadas diremos que se tratan de placas votivas, de forma cuadrangular, con un orificio central y decoración en relieve. Los temas registran ceremonias rituales, ofrendas sagradas o fundaciones de templos, que cumplen una función religiosa. El motivo de la representación se expresa resumido en una escena única, o dividida en 2 episodios separados en bandas desiguales. La narración adquiere carácter individualizado porque se graba el nombre del oferente y no por el otro tipo de signo visible que lo particularice. La función del agujero central, pues no está clara. Se ha interpretado como punto de apoyo sobre el que descansar un báculo o bastón ritual, también como forma de canalización para eliminar la sangre de los sacrificios o el agua sagrada, en el caso de que formara parte de mesas de sacrificio. Entre las que se conservan es representativa la placa del rey Urnina, a mediados del tercer milenio a.C., conservada en el Museo del Louvre de París. Está realizada en arcilla con figuras moldeadas y detalles incisos. La escena se organiza en 2 registros, de los que destaca por su gran tamaño la figura del rey, fundador de la dinastía de Lagash. En el registro superior, el rey es portador del material para la construcción del templo de la ciudad, junto a sus hijos, representados en hilera frente a él. En el registro inferior se celebra el acontecimiento y el monarca aparece sentado en su trono, acompañado de nuevo por su familia. Con el fin de expresar la secuencia de 2 momentos diferentes, los personajes se han desdoblado y en cada una de las bandas se han representado con el perfil contrario. Hablemos del papel de las estelas conmemorativas en Mesopotamia.
La necesidad de reflejar la victoria en las constantes luchas de poder entre las ciudades motivó un nuevo tipo de relieve de carácter conmemorativo. Se trata de losas de piedra de dimensiones variables que tienen la parte superior redondeada, con inscripciones de temática histórica o religiosa. Para rememorar acontecimientos importantes emplearon una gran abundancia de símbolos que indican la intervención de las divinidades en las hazañas de los reyes. Una de las estelas más representativas, que data de la primera mitad del tercer milenio, es la estela de los buitres, que se conserva en el Museo del Louvre de París. Mide 1,88 metros y de ella se conservan algunos fragmentos. Está realizada en piedra caliza. Esta singular estela representa las victorias de Eanantu, príncipe de Sumerio de Lagash, sobre la ciudad de Umma. Está labrada en sus dos caras con escenas separadas en bandas. El relieve destaca ante todo por el rigor narrativo. En uno de los fragmentos mejor conservados del reverso, el ejército de soldados provisto de lanzas y escudos avanza sobre los cuerpos muertos de sus enemigos. El caudillo va cubierto con una piel de animal. Mientras tanto, los buitres revolotean por encima de los cadáveres de los vencidos en busca de carroña. En el registro inferior, el carro del príncipe conduce al pelotón de infantería que le sigue a pie. Los soldados se representan utilizando diversas técnicas para expresar la profundidad sobre la superficie plana, como en la hilera de lanceros en la que se superponen las figuras. En el anverso, dos registros explican el móvil del triunfo y la figura colosal del dios Nigirsu. Ocupa toda la escena superior. El dios aparece aquí invencible, aprisionando a los enemigos en una red. Durante el periodo acadio se mantiene la producción de estelas que prolongan la tradición sumeria al incorporar figuras más estilizadas que reflejan mayor dinamismo. Se utiliza el método narrativo de la escena culminante, en la que se expresa y resume todo el acontecimiento en un episodio único, como se aprecia en la estela del rey Naram-Sin, en el Museo del Louvre en París, con quien Akkad alcanzó su máximo apogeo. El relieve de arenisca rosada conmemora el triunfo de los acadios sobre los nómadas del Elam. La representación ocupa una sola escena y adapta la composición a la forma de la piedra en sentido oblicuo y ascendente para reforzar la impresión de movimiento de los personajes que avanzan una de las piernas. El rey conduce a sus soldados por la ladera de la montaña para atacar una fortaleza y casi en la cúspide su figura se impone en lo alto, lugar en el que se sitúan los símbolos solares que dan cuenta de la presencia de los dioses.